Hola, ¿qué tal? Qué alegría que estén aquí acompañándonos en esta primera sesión de Encuentros a la Intemperie, donde vamos a conversar con los autores y autoras que forman parte de la antología Escribir afuera, Cuentos de Intemperies y Querencias. Una antología compilada y editada por Liliana Lara, Katie Brown y yo. Para los que no me conocen, yo soy Raquel Rivas Rojas y hoy tengo el placer enorme de abrir esta temporada de conversaciones con Lena Yao y Gabriel Payares. Sin más preámbulo, creo que comenzamos. Eh, lo que creo que hay que decir antes de cualquier cosa es que estamos súper contentos porque esa portada que acaban de ver cuando entraron es una portada eh, que debemos a la generosidad y a, sí, a la generosidad de Pepe López Reus, que no, cuando le pedimos esta imagen, inmediatamente nos dijo que sí. Esta es una imagen de la performance que se llama Crisálida, que Pepe López Reus presentó en Espacio Monitor en Caracas en el 2017 y luego en Londres en el 2018. Y la foto es de Julio Osorio. Tanto a Pepe López Reus como a Julio Osorio, nuestro cariño y nuestro agradecimiento enorme por habernos permitido tener esta hermosa imagen en la portada. Bueno, como les decía, es un placer inmenso para mí tener a Lena Yao y a Gabriel Payares en esta primera conversación. Eh, Les voy a presentar primero a Lena Yao y después a Gabriel. Voy a hablar 15 minutos con Lena y luego 15 minutos con Gabriel y esperemos 15 minutos entre los tres y luego vamos a abrir el derecho a palabra al final. Entonces les presento a Lena Yao. Lena Yao nació en Caracas en el 68, es narradora, poeta, periodista, investigadora. Estudió letras en la Universidad Católica Andrés Bello, hizo un máster de comunicación social en la misma universidad y emigró, se fue de Venezuela en el 97 y se estableció en Madrid en el año 99. Es autora de los poemarios Trae tu espalda para hacer mi mesa del 2015, Lo que contó la mujer canalla del 2016, Bonnie Parker o La posibilidad de un árbol del 2018. También es autora de la novela Hormigas en la lengua del 2015 y del libro de relatos Bien me sabes del 2018. Fue también una de las autoras de El sabor de la ñ, que es un glosario que reúne los términos de gastronomía y literatura publicado por el Instituto Cervantes de España y vive en Madrid. Bienvenida, Elena. Gracias, gracias por abrir este espacio, por abrir el espacio en el libro también para contarnos y gracias a todos los que están aquí. Eh, Gracias por esta reunión. Sí, qué bueno que estamos inaugurando esta reunión contigo. Me encanta que sea esta la primera reunión contigo y con Gabriel. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer a los dos, y esta pregunta es ahora para ti, es eh, de dónde surgió la idea de tu cuento, del cuento que forma parte, que está en esta antología, y quería saber si este es un cuento que pertenece a alguna colección que estás planeando o si es un cuento suelto, de dónde surgió la idea y si está acompañado con otros textos. Bueno, la idea es un cuento que efectivamente está articulado en un libro, que es un manuscrito que tengo, que no he movido, y ese manuscrito tiene que ver, está en el mismo espacio, ¿no? Entre Venezuela y España, y tiene las mismas constantes del habla, de la añoranza, obviamente de la comida que ya me preguntarás, y por supuesto el agua, que en mi caso, bueno, para mí representa algo muy importante. Eh, y el cuento surge de un montón de cosas, como todos los cuentos, pienso yo. Eh, yo llegué a Madrid en el 99 y cuando yo llegué a Madrid éramos muy poquitos los venezolanos, no había una diáspora, aunque esa palabra a mí, bueno, me resulta un poco complicada. No había una migración de venezolanos como la que hay hoy, ¿no? Creo que no llegábamos a 1000 venezolanos en Madrid. Y un día yo estaba por la calle Ríos Rosas y miro así y veo una librería y se llama Tucacas.
Bueno, para mí eso fue, no sé, me paralizó, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser, no? En esta calle que además es tan absolutamente madrileña, tan en el centro, una librería que se llama Tucacas. Eso no se veía en esa época. Y me paré y cuando entro, está un amigo mío de infancia que emigró muchísimo antes que yo porque es hijo de españoles peninsulares, Alejandro. Y le conservé el nombre allí, creo. No, en la dedicatoria. Y entonces conversando con él, pues surgieron un montón de recuerdos, un montón de cosas, de vidas compartidas allá, vidas compartidas acá, y así surgió el cuento, de ese momento. Qué bueno. Sí, esa es la imagen de una librería que se llama Tucacas en el medio de Madrid. Me parece genial. Sí, imagínate. Sí, Tengo la me parece foto porque genial. cerró la librería por como cierra todo, ¿no? Después de muchísimos años abierta aquí. Qué lástima. Tu cuento se llama Camino de los Españoles y me parece que es un buen título de puente, ¿no? Porque el Camino de los Españoles, lo que conocemos, el Camino de los Españoles en el Ávila, inmediatamente se nos vincula con el espacio. Me gustaría muchísimo si puedes leer, para que los que nos están acompañando puedan sentir un poco el tono del texto. ¿Podrías leer la primera página y media o así? Sí. Camino de los Españoles. Sabes, yo tenía un arpón buenísimo que me traje de Caracas, pero le di tanta rosca que llegó roto y no quise comprar otro. Madrid no tiene mar, pero no importa, chico, la M30 es como la Francisco Fajardo. Imagina que el Guaire está soterrado y piensa que Madrid se divide en dos, de la M30 para acá y de la M30 para allá. Igualito que Caracas, del río para allá y del río para acá. No tiene Ávila, es cierto, pero puedes pensar que la sierra es como si fuera el cerro, y esa nieve no es nieve, son nubes, y la Plaza Santa Ana es la Candelaria. Aunque nadie entienda por qué pides aceite de oliva y tío Pepe para bañar la paella. Madrid transmutada en Caracas para consolarme, para aliviar el despecho por el arpón perdido, el guayabo por lo que dejé. Iba bien en mi proceso de adaptación hasta el día que cogí la M30 buscando ir a Toledo. Mientras conducía olvidé quién era, qué hacía allí, a dónde iba. Sentía las manos imantadas al volante. No lograba coordinar las piernas. Pensé en parar, pedir ayuda, pero no sabía cómo. La policía me encontró aparcado a mitad de la autopista, sin gasolina en el tanque y sin habla en la garganta. Me hicieron la prueba de alcoholemia, me tomaron la tensión y hablaron de ACV leve, de fatiga. Me regresaron a casa. El coche lo recogí un mes después en un depósito. Repetí el viaje y sucedió lo mismo. Eso sí, tomé precauciones. Le dije a un pana que me acompañara y que manejara él. Apenas pasamos el cartel que da bienvenida a Castilla-La Mancha, dejé de estar en mí. Juanjo estaba advertido. Se detuvo en un bar, me sentó en una mesa, pidió un sol y sombra y me lo hizo. Yo seguía ausente. Se tomó un café, jugó un par de monedas en las tragaperras y subimos al coche de vuelta. Cuando llegamos a mi portal me bajé sin hacer preguntas. Solo le dije que me dolía la cabeza. Esa noche recordé a mi padre, papá aclimatado al trópico, papá amando el mar Caribe, papá recitando por orden alfabético los peces de Venezuela, papá riendo cuando los amigos canarios lo llamaban Godo. Un día le pregunté, ¿por qué Godo? Y me respondió con un libro. No lo leí en ese momento. Lo guardé y lo volví a ver cuando desempaqué mis cosas al mudarme a Madrid. Cuaderno de Godo de Ignacio Aldecoa. Lo busqué en la balda que comparte con los LPs de Franz Zappa y Rush y lo ojeé por pasar el rato sin curiosidad, hasta que en una frase se hizo la luz. Una isla es un paréntesis en la monotonía del mar, como un lago es un paréntesis en la monotonía de la tierra. Esa era la explicación a mis brotes catatónicos. Qué bueno, mil gracias, Lena. Ahí se nota el tono del resto del cuento y se nota muy bien el juego entre los espacios que va a funcionar. Precisamente esa era la primera pregunta que te quería hacer. En tu cuento hay una especie de uso del espacio, una especie de equilibrio entre
el lugar de acogida y los lugares que tenemos en la memoria, ¿no? Y en ese cuento pareciera que lo que estás tratando de hacer es llevar al extremo esa tensión y esa urgencia. El ejemplo que diste de la librería que se llama Tucacas es un buen ejemplo de eso. Y me gustaría que comentaras, si puedes comentar el uso del espacio y el trabajo con esos dos lugares. Bueno, yo supongo que igual que los cronistas trataban de nombrar a las frutas con los referentes que tenían, pues ahora, muchos siglos después, todos tratamos de nombrar la realidad con los referentes que tenemos, ¿no? Y es una manera también de ese proceso que no sé si es de sanación, si de adaptación o si de mayor resistencia, quizás es la mezcla de todo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pensaba yo en personas, en un personaje que quizás es como yo, ¿no? Que en Venezuela escuchaba a sus padres tratar de incorporar el paisaje que dejaron al paisaje propio, y luego cuando uno regresa aquí, que no es tu paisaje ni es tu historia, pues estás buscando a qué agarrarte, porque uno sufre una desorientación enorme en el paisaje, ¿no? Cuando aterrizas, cuando llegas, ¿no? Entonces buscas algo que te hable en tu lengua, y si no está, pues haces lo que hizo el personaje, pues bañar la paella con tío Pepe y aceite de oliva, que pues un valenciano se puede desmayar inmediatamente, le puede dar un infarto. Entonces esa es la razón. Claro, y ahí está también entonces el asunto de la memoria, la idea de que estamos siempre superponiendo el recuerdo a lo que estamos viviendo, pero yo noto en tu texto que no hay una nostalgia realmente, sino que hay una búsqueda de acomodo, como que la nostalgia no retrocede, sino que se usa la memoria para construir futuro. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves ese juego entre la memoria y la nostalgia, no solo en este cuento, sino también en tu obra en general. Siempre está, y siempre estoy buscándole la respuesta, no la tengo. Como digo, no sé si es más resistencia, no sé si es adaptación, no, creo incluso que es la creación de un espacio propio, ¿no? Que no es tangible, un territorio, un mapa personal, para seguir respirando, ¿no? Melino Tomba en Biografía del Hambre habla de vivir en el extranjero como una enfermedad respiratoria, y creo que esa es quizás lo más cercano a una respuesta, crear esos espacios para poder respirar. Sí, me encanta esa frase, una sensación de que es el cuerpo el que siente y el que tiene memoria. Y no puedo evitar preguntarte sobre la comida en este cuento, también en toda tu obra acabas de mencionar la paella, pero también en este cuento aparece el pulpo seco y aparece un plato que se llama soparet, que no tengo idea de qué es. ¿Por qué es tan importante para ti que la comida aparezca en tu obra? Bueno, porque la comida es la voz, la comida es tu voz, es tu lengua materna. Ignacio Peiró, un escritor español, dice, puede haber patrias sin comida, sin cocinas, pero una cocina es una patria, no tengamos miedo de encontrarnos en la memoria. Y claro, todo lo que significa el habla, la lengua materna, está en la mesa. Las relaciones amorosas, las relaciones de odio, todo pasa por la mesa. Y el paisaje. Entonces, en el caso del soparet, el caso del pulpo seco, son platos muy sensativos de la zona a la que viajó el personaje del cuento, a Valencia, Alicante, y que son sardinas secas. El soparet sardinas secas con huevos fritos y papas fritas, o sea, una cosa como muy de la tierra, muy que habla del lugar. Y pues lo que hace con el furruco y lo que hace es lo que hace con la paella, pues adaptar un plato que además en Madrid la paella no es paella, o sea, es un plato dentro de España. Un valenciano se horroriza con lo que sirven en Madrid, entonces hay como una segunda extranjería dentro de un territorio, ¿no?
Y la comida es importante por eso, porque nos cuenta, porque la comida es relato también, ¿no? Si no somos una sucesión de accidentes. Claro, totalmente. Y además la comida tiene tanto que ver con el habla y el habla, allá aparece el habla madrileña, el habla venezolana, y no puedo evitar preguntarte sobre esto porque es uno de mis temas, uno de mis manías. Quería saber en qué momento empezaste a incorporar palabras que no son usuales del habla venezolana, si te preocupa la contaminación, porque estás en un país que también habla español. En mi caso, la contaminación viene como por el inglés, pero si te preocupa eso o si al contrario te sientes cómoda cruzando estos distintos registros. Bueno, mira, yo siempre digo que recuerdo a alguien que vio una telenovela hecha en Miami hace muchos años y el papá era como que argentino, la mamá era cubana y la hija hablaba con acento español y decía, eso es imposible, bueno, esa es mi casa. Entonces, vivir entre acentos es natural para mí, no me preocupa la contaminación, pero a mí no se me ha pegado nada. Yo tengo 20 años, 21 años acá en España y no es resistencia, o al menos no lo es consciente. ¿Cuándo lo empiezo a usar? Cuando el personaje lo demanda. En este caso era un personaje que vivía ya acá mucho tiempo y estaba contando cómo fue su proceso de adaptación. Pero sí me ocurre con editores españoles que muchas veces pongo, por ejemplo, cosas muy venezolanas y quieren cambiármelo. Y ahí yo sí discuto que si el cuento es en Margarita y hay un Palagar, no me puedes poner un Lucio. O sea, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, eso, si el personaje lo demanda, si el narrador quiere hablar así, pues se pone. Yo en mi habla cotidiana no lo hago, ni siquiera sé pronunciar la Z, ni usar el vosotros. Por supuesto que no. Yo me imagino que eso es lo más difícil, tratar de adaptarse cuando uno está en un país donde se habla también español. Bueno, eso me parece un buen punto para cerrar la conversación contigo momentáneamente y pasar a presentar a Gabriel. Gabriel Pallares nació en Londres por esas casualidades de la vida en 1982 y es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, donde nos conocimos. Es ganador del concurso de autores inéditos de 2008 de Monte Ávila y ganó también muchos distintos galardones nacionales venezolanos. La quinta y séptima ediciones del premio para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana, el concurso de cuentos del Diario Nacional en el 2011, y tuvo el primer lugar del Premio Nacional de Literatura Rafael María Baral en el 2014. Fue escogido también como parte de los escritores menores de 40 años, ganadores de las becas de escritura creativa del Ministerio de la Cultura en el 2011. Su cuento Las ballenas recibió una primera mención en el 13º concurso iberoamericano de cuentos Julio Cortázar. Hay muchos cuentos suyos en antologías y sus libros de cuentos son Cuando bajaron las aguas del 2008, Hotel del 2012 y Lo irreparable, que se publicó en el 16 y hizo una segunda edición en el 17. Formó parte de los escritores invitados al International Writers Workshop de la Hong Kong Baptist University, que tenía que haber sucedido entre el 20 y el 21. Tú deberías estar en Hong Kong en este momento, Gabriel. Bienvenido. Sí, sí. Bueno, tuve que haber estado. Era una residencia muy linda de un mes, pero la pandemia lo hizo totalmente imposible. Así que bueno, me Y quedé con las ganas. bueno, ya se restaurará de algún modo la normalidad, entre comillas, ¿no? Sí, esperemos, esperemos. Igual fue una Ojalá. linda experiencia conocer a otros escritores que estuvimos como en la misma frustración. Sí, sí, porque se vieron por Zoom, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Gabriel, tu cuento se llama Constelaciones y sucede en un avión. Cuéntanos de dónde salió la idea de este cuento. Bueno, ese cuento fue uno de los primeros que hice de un nuevo compendio en el que estoy trabajando todavía. Y la verdad es que tiene mucho rato conmigo, no en su forma actual, porque bueno, obviamente ha ido cambiando, pero fue producto de algunos de los ejercicios que hice en un máster de escritura creativa que hice acá en Buenos Aires, en la Universidad 3 de Febrero. Y bueno, se quedó como conmigo, me gustó mucho, sobre todo la voz de la niña.
Y acabó tomando como esta forma, este derrotero, ¿no? Que me gustó mucho porque era la oportunidad de explorar como ciertos temas de paternidad que, bueno, no me son cercanos, pero que me interesan un montón por estos temas como de la herencia o de la familia, que además cobran creo que un realce muy importante cuando hablamos de extranjería. Sí, seguro. Hay muchos cuentos de familia en nuestra antología. ¿Te importaría, Gabriel, leer el principio de tu cuento para que tengamos una idea de cómo suena? No, claro que no. Voy. Se titula, bueno, como dijiste, Constelaciones y comienza así. Nuestra hilera estaba en penumbras, vacía del otro lado del pasillo intermedio. Los anuncios llevaban rato apagados, exceptuando el que prohibía fumar, y acababan de retirarnos la comida, unos macarrones miniatura en una salsa pálida, sospechosa. Dormir había sido imposible, a pesar de las tantas horas de viaje. Ya no había vuelos directos de Caracas a ninguna parte, ni márgenes de oferta, ni chances de arrepentimiento. Todo se había vuelto perentorio. Y en aquel último tramo del recorrido, el avión se sacudía como queriendo quitarse algo de encima. La niña miraba aún por la ventanilla de su lado, quién sabe si esperando que algo apareciera de golpe. Uno a uno sus deditos se arrastraban sobre el plástico, trazando palabras que luego nombraba sin pronunciar, moviendo apenas los labios. Estuve un rato mirándola y contuve las ganas de preguntarle si estaba bien. La última vez ni siquiera me había respondido. Llevaba horas así, sonámbula. Incluso había comido en silencio. ¿Se puede ver algo? Cambié la estrategia. 9, 10, mira, dijo poniendo la mano entera sobre el vidrio. Son estrellas y brillan muchísimo. No podía perder aquel chance, así que me incliné en el asiento lo más que pude y una esquina de la mesita plegable se me enterró en la barriga. Ah, qué lindas, le dije. Parecen una constelación, ¿verdad? Ella volteó a cerciorarse de que realmente yo estuviera mirando. Cuando las estrellas están juntas, como una familia, se llaman constelaciones, le expliqué. ¿No son estrellas? No, son las luces de la ciudad. Ella pareció decepcionada. Es una ciudad muy grande, con muchas luces y muchas cosas que ver. Es distinta a Caracas, pero te va a gustar mucho. ¿Y por qué hay tantas luces, Gabriel? Dijo, ignorando todo lo demás. Mejor dime papá. Ay, verdad. Se tapó la boca con una de sus manitas. Yo procuré sonreírle. A veces me parecía que lo olvidaba a propósito. A lo mejor porque estamos muy cerca, le dije. Ya estamos en Madrid, en las afueras, dije y señalé las hileras de las luces amarillas, extendiéndose en distintas direcciones como un desfile de hormigas de neón. ¿Y aquí es donde vives? Sí, y acá es donde vamos a vivir. Lo hablamos ya, ¿te acuerdas? Sí. Iluminadas a su vez por la claridad que brotaba del suelo, las azafatas nos sonreían al pasar. Mi mamá me dijo que en Madrid la gente huele mal. Eso no es verdad. ¿No? No siempre. Mi mamá nunca olía mal. Yo sé, le dije. Ella volteó hacia mí como si le hubieran disparado. Empezó a decir algo, pero cambió de idea y volvió a la ventanilla. Alguien roncaba unos asientos más adelante. Gracias, Gabriela. Ahí se puede ver muy bien que tu cuento se sostiene en gran parte en el diálogo entre estos dos personajes. Que el diálogo funciona como una superficie que muestra lo que se está removiendo abajo, una especie de rebelión de la niña por un lado y un intento por parte del padre de tratar de ganar esa batalla de algún modo. Me pregunto qué querías lograr con el uso del diálogo en este cuento y en general, ¿cómo usas el diálogo en tus cuentos? Porque yo he leído, por ejemplo, en los cuentos de Lo Irreparable, que usas muchísimo los diálogos. Sí, para mí el diálogo es clave a la hora de, sobre todo de los instantes en los que el cuento necesita como motorizarse. Me parece que bueno, la descripción tiende a enlentecer y el diálogo, en cambio, dinamiza mucho, ¿no? Pero eso es como hablando técnicamente. En realidad el diálogo creo que tiene que ser el instante en el que los personajes se manifiestan en su plenitud, ¿no? Y es la oportunidad principal que tenemos para conocerlos, para ver qué tienen que decir. Y al final creo que es mucho más interesante lo que los personajes tienen que decir que lo que tiene que decir uno, digamos, uno autor o un narrador,
porque ellos son la oportunidad de ponerse caretas, ¿no? Y esas caretas son las que hacen interesante el diálogo. En este caso, el padre además necesitaba que estuviese como muy incómodo. Y creo que es una sensación, no sé si lo logré, pero que es una sensación que intento como llevar a lo largo del cuento, porque bueno, él en el fondo no quería esta situación, se ve un poco obligado a rescatar a la niña de Venezuela después de la muerte de la madre, y al final eso acaba dándole sentido a lo que él necesita, que es justamente, como sabemos todos los que hemos emigrado, sentido, ¿no? Creo que esa es una de las grandes dificultades que he intentado retratar en estos cuentos que estoy compilando, es justamente las distintas vías hacia las cuales un extranjero en muy distintas situaciones puede acudir, puede marchar para tratar de encontrar justamente, de recuperar el sentido. Sí, y creo que lo logras muy bien, esa tensión en el diálogo se siente mucho la incomodidad. eh, y precisamente una de las preguntas que quería hacerte tiene que ver con la reacción del lector, el efecto que produce el texto en el lector, porque uno tiene como la sensación, como esto sucede en un avión, uno tiene como la sensación de que está escuchando, ¿sabes? Cuando uno está en un avión recostado así, escucha la conversación de los que están atrás, uno Sí, tiene sí. como esa sensación de que está oyendo una conversación privada que a uno no le corresponde escuchar, pero no puedes evitar seguir escuchando porque quieres saber qué va a pasar después. Me imagino que tenías en mente ese efecto cuando estabas escribiendo, o fue tal vez algo que salió después y te diste cuenta después que había sucedido eso. Bueno, la verdad me alegro mucho que me digas que eso ocurre, ¿no? Sí, claro, la idea es que el avión es un sitio muy extraño porque es un sitio, bueno, de tránsito, claramente, en el que uno no está del todo en ninguna parte, pero también estás obligado como a convivir con un montón de gente, con unos límites muy, muy, muy delgaditos. Y sobre todo es un sitio en el que las intimidades son muy difíciles de ocultar, ¿no? Entonces, claro, era la chance perfecta para que estos personajes se viesen obligados como a manejar su intimidad en una forma muy incómoda. Porque además creo que hay una parte en la que el personaje teme como que, bueno, que las azafatas lo van a ver mal, porque claro, está quedando como un mal padre delante de la gente. Entonces esa situación de incómoda me interesaba porque él está de alguna manera viéndose obligado a reconfigurarse en su rol paterno, lo cual es justamente a lo que él se negaba cuando él migró a España, ¿no? Hay una parte en la que él dice como que él se resistía a traducirse, ¿no? Se resistía como a usar las palabras de ahí, ¿no? Y eso me interesaba justamente, era ese conflicto, esa posibilidad de que, bueno, al final eh, él iba a tener que reconfigurarse de una forma o de otra, ¿no? Y la niña le brinda como Sí, una oportunidad más amable, si se quiere, ¿no? Más suya. sí, después de la tensión, a veces parece que el cuento es así como un juego de ajedrez, que cada quien va moviendo sus piezas y no se sabe muy bien, hasta cierto punto no se sabe muy bien quién va a ganar o si va a quedar el juego empatado. Pero justamente ese momento en el que acabas de decir y que el personaje dice que llevaba mucho tiempo viviendo en España y se resistía a traducirse, porque era como dejar de ir una parte de sí mismo. En eso se vincula tu cuento con el de Elena en cierto sentido, porque está el problema de, de no soltar las palabras que nos hacen sentirnos nosotros mismos, ¿no? Y yo me pregunto a raíz de esa reflexión precisamente si es posible que cuando escribimos desde afuera, cuando escribimos afuera, hacemos lo mismo. Y qué tan relevante es para ti incorporar palabras que no son usuales en el habla venezolana. Y te pregunto igual que Elena, ¿te preocupa ese tema o no te importa el contagio? No, o sea, no lo había pensado tampoco como contagio, ¿no? Pero, pero sin duda no es una preocupación que me motive. O sea, obviamente digamos, hay temas de política editorial y temas, digamos, políticos, ¿no? En los que uno, bueno, a veces se ve obligado a reconvertirse un poco a cierto, no lo llamemos nacionalismo, pero cierto amor por lo propio, ¿no? Y toca como defender ciertos límites. Pero en líneas generales, la escritura no es un tema que me preocupe
como pasivamente, sino más bien todo lo contrario, me interesa explorarlo, ¿no? De hecho, uno se va dando cuenta de cómo en la escritura de pronto ciertas palabras empiezan a ceder terreno a otras y empiezan a aparecer ciertas preocupaciones que son, yo creo, inherentes al oficio, porque cuando uno se va de su país empieza a escribir para otra gente que uno no tiene muy claro quién es, ¿no? Entonces, claro, en Venezuela yo sabía para quién yo estaba escribiendo, o sea, de quién esperaba yo una respuesta, ¿no? Incluso si es imaginario, ese lector ideal del que habla Barthes, me parece. Pero en este caso eso se reconfigura, se pierde. Y estando en Buenos Aires yo no estoy muy seguro de qué esperar, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Qué se va a entender o qué no? Y creo que la mejor forma es sencillamente deshacerse de eso, ¿no? Sencillamente escribir y ya, y que salga como salga. O en todo caso, meter las manos en el fuego justamente y empezar a jugar con eso. En el cuento hay una parte en la que la niña pronuncia el nombre de Valladolid, ¿no? De una manera incorrecta y qué sé yo, y me parecía como idóneo, como el momento para jugar justamente con eso, con el balbuceo, ¿no? Con la lengua que está obligada ahora a pronunciar de una forma que no es la usual y que justamente en el cuento traté como de encarnarlo en la niña, ¿no? O sea, la niña al final, el padre tiene la tarea de enseñarla a ella ahora a traducirse para que no sufra, ¿no? Y eso es algo que él no ha sabido hacer consigo mismo. Entonces eso creo que era justamente como el punto de interés, digamos. Claro, y además la niña, igual que él cuando llegó al extranjero, la niña se revela, ¿no? Hay un punto ahí como de una mínima rebelión de esta niña que agarra las palabras y juega con ellas y trata de Y se retar de algún burla, modo al ¿no? Sí, padre. Sí, claro. sí. Pero también está, el padre funciona ahí como un puente hacia el pasado, porque él regresa, él recuerda y tenemos varios flashbacks en los que vemos que el padre recuerda lo que pasó y es lo que explica que estos dos personajes estén aquí en este avión. Pero también es un puente hacia el futuro, como tú acabas de decir, él tiene que introducir a esta niña en el futuro y yo siento que si uno balancea en tu cuento, eh, el futuro está como más, pesa más que el Mm, pasado, a pesar de todo, sobre todo porque hay este avión que vuela, ¿no? Y que va a aterrizar. sí, claro. Entonces el cuento es como, el cuento agarra un impulso hacia el futuro. Y eso me parece muy interesante. Yo siempre ando buscando en los cuentos si hay una construcción de futuro. Y quería preguntarte si te interesa construir una idea de futuro en tus cuentos y cómo haces para balancear eso con el tema de la memoria. Bueno, la verdad es que el tema de la memoria para mí es súper interesante y además es fundamental porque, digamos, los personajes no son otra cosa que un cúmulo de memorias, ¿no? Pero al final, creo que esta es la oportunidad de explorar la migración venezolana desde muchos puntos de vista. Creo que la gente mayor y que ha vivido más tiempo en Caracas en Venezuela y que se construyó más en Venezuela, va a tener que lidiar mucho más difícilmente con la nostalgia y con el recuerdo de lo perdido. En cambio, la gente joven, incluso no hablo por mí, gente más joven que yo que conozco, eh, vive esto bueno, con una atmósfera de aventura, con una atmósfera incluso de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de dar clases en la central, mucho antes de emigrar, y ya se notaba en las generaciones más jóvenes un hambre de futuro muy insatisfecha y una idea de que esa satisfacción iba a ser imposible de obtener en Venezuela. De manera que estos chicos que se fueron y que hoy en día están, no sé, aquí en Argentina o en España o donde sea, están a los que les fue mejor, están de alguna manera celebrándose en este futuro que han podido construir. Son incluso optimistas, ¿no? Mientras que esa perspectiva es más compleja cuando se trata de alguien, no sé, que emigró a los 50 años y que perdió, no sé, un negocio que tenía en Venezuela y ahora tiene que reinventarse, no sé, como rapitendero, ¿no? Llevando en bicicleta comida. O sea, creo que la riqueza de la exploración de la migración que estamos haciendo cada quien a su manera está justamente en la versatilidad y en la variedad
y en la posibilidad de demoler la idea de que exista un discurso sobre la migración venezolana, ¿no? Y explorarlo más bien narrativamente a partir de la pluralidad y de ver que, bueno, al final cada migrante es una historia y quizá el reto nuestro es contar esa historia, ¿no? Solo esa. Sí, y sumar una de una en una en una en una hasta hacer muchas, muchas Claro, historias. hasta ser un crisol, ¿no? Seguro. Ajá, sí, sí. Claro. Me parece que ojalá esta antología sea como un primer paso para lograr eso, o uno de los pasos, no el primero, pero uno de los pasos. Y me gustaría ahora hacerle preguntas a los dos al mismo tiempo, un poco incluir la idea del humor, porque creo que en los dos cuentos hay humor. Y me gustaría invitar otra vez a Elena a que nos cuente cuál es la función del humor en su trabajo. Y en este cuento en particular, yo me reí un par de veces con este personaje rarísimo que pesca en los pantanos cercanos a Madrid. Bueno, no sé, supongo que es una inclinación mía. Yo tiendo a meterle ese filtro a las cosas para no agobiarme. El humor siempre intenta estar en lo que escribo, incluso cuando hago poesía siempre siempre hay alguna ironía o alguna cosa, algún twist, porque es necesario, creo, ¿no? Es otra forma, es abrirle más significados, ¿no? Y es apelativo el lector que se encuentra, el lector inmediatamente encuentra un espacio allí. Pero el humor es un idioma más en el que existe y es propio, es muy característico de los venezolanos, de nosotros, que somos, nos reímos, y no es que no hablo de la risa de todos, sino que tenemos una mirada sobre las cosas, no ligera necesariamente, pero sí nos reímos y eso está bien incorporarlo. Seguro que sí. Y en el caso tuyo, Gabriel, ¿cómo sientes el humor en tus textos? ¿Lo usas mucho o más bien te cuesta un poco? Eh, o sea, a mí me gusta mucho la ironía y tiendo como a acudir a ella para tratar de que haya distintas capas de registro posibles, ¿no? O sea, creo que no sé si realmente manejo bien el humor, pero me parece que hay que me gusta propiciar cierta complicidad con el lector. Y en esa complicidad, creo yo, suele estallar la risa, ¿no? O al menos la sonrisa, la gracia. Pero sí, a mí me parece que el humor es, bueno, primero el gran recurso para poder lidiar con la vida, ¿no? Que es reírse de uno mismo y que es algo que además tarda uno mucho en aprender. Tendrían que enseñar eso como en las escuelas, pero es como una de las Seguro. cosas más difíciles de la vida y se aprende muy tarde, ¿no? Pero que hacen la vida mucho más llevadera. Y bueno, nada, la verdad es que en los cuentos siempre me gusta en los momentos en los que siento que está como muy lúgubre o yo tiendo un poco a eso, como alivianar, ¿no? Unas pinceladas de blanco para tratar de hacer más llevadera la cosa. Además de que el humor es lo que nos permite también como poder reconocer la tragedia de la vida, ¿no? O sea, el momento en el que nos podemos reír de eso que ocurrió es cuando empezamos realmente a entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Seguro que sí. No sé si ustedes quieren hacer comentarios cruzados de sus respectivos cuentos. No sé si Elena quiere comentar algo sobre el cuento de Gabriel o si Gabriel quiere hacer algún comentario. Sí. Yo subrayé, lo que pasa es que la luz, bueno, me va a poner así un poco. Yo subrayé una cosa que me gustó muchísimo y por supuesto tiene que ver con la fijación mía con lo que, del tema de la comida, la lengua y el amar, ¿no? Esa resistencia de ese personaje a pronunciar la Z y finalmente irse a la fulana para usar una palabra propia del lugar de arraigo. Oye, para que me entiendas bien ese insulto, o sea, para que no haya dudas de que te estoy diciendo esto, ¿no? Pero es muy bello cuando dice esto del lenguaje común y habla y junta, ¿no? El lenguaje común para el amor, el lenguaje común para el desayuno. Y al final, otra vez el tema de la comida vuelve a ser eso. Es él.
es Thanatos, es el amor, es la comunicación, es la lengua materna, es todo. Y eso me encantó además el tema de la oralidad, que donde hay comida hay oralidad, y ahí cuando pronuncia Valladolid está eh, esa oralidad, y el símbolo de la madre como país, ¿no? La pérdida de la madre es pierde a la madre y Ah, pierde el país, ¿no? Entonces el cuento tiene tantos matices emotivos, o sea, del humor, al final, con tanta ternura, con esas frases finales, ese diálogo final, esas dos líneas finales, para no reventar el cuento, no lo han leído, si no lo han leído, pero hasta la ternura cabe en un cuento que además es breve y me encantó. La verdad que lo disfruté muchísimo. mil gracias, Lena, de verdad. Yo te voy a hacer una confesión, y es que cuando estaba leyendo tu cuento, tuve muy presente a mi papá. Mi papá está en Caracas, está todo bien, o sea, sonaba como que se hubiese muerto, ¿no? Todo bien. Pero mi papá durante mucho tiempo hizo pesca submarina. Solíamos ir a Oricao o a la costa mirandina o en Margarita, cuando fuimos mucho durante mi infancia, y él entraba justamente con un arpón, pero con estos muy grandes que tienen como una pistola, ¿sabes? Que son como de aire comprimido. Y recuerdo que él, estaba yo muy niño, de haber tenido yo como 5 o 6 años, él entraba al mar, se perdía horas y luego volvía a salir con el aro, ¿viste? Estos aros metálicos de pesca llenos de peces que después, bueno, no sé, regalaba por ahí o nos comíamos alguno, qué sé yo. Y el comienzo de tu relato con el tema del arpón me llevó de inmediato como a estas memorias, ¿no? Y a esta cosa perdida con el padre. Yo tengo sin ver a mi papá, no sé, 5 años. Y, y en estos 5 años ha sido muy interesante porque he aprendido lo mucho que lo extraño, lo cual es algo muy raro. Yo no soy un tipo muy familiar. Y con el tiempo que lo tuve en Caracas, esas memorias, bueno, estaban allí, pero es como que les faltaba el barniz de ausencia que, del cual tu cuento me hizo cobrar conciencia, ¿no? Y nada, te lo quería agradecer. No, por Dios, Este, me encanta, más bien yo soy la agradecida. Hablando como técnicamente, si quieres, me pareció muy interesante el estilo, un poco vertiginoso, ¿no? De estas frases muy cortas, muy cortas, muy cortas. Me recordó un poco bueno, a Carver, ¿no? Al realismo sucio, que le da como el cuento este matiz como intermedio entre lo íntimo del pensamiento, porque recuerda como el stream of consciousness, y al mismo tiempo es como objetivo, ¿no? Porque, bueno, lo que está pasando afuera, y me parece que te manejas muy bien en ese registro, me encantó mucho. Me parece que además daba, por lo general uno lo ve como en cuentos muy breves, y este caso es un cuento breve, pero yo creo que lo podría sostener por muchas páginas más, y sería muy interesante, de verdad. De verdad Sí, me yo gustó siempre los mucho. corto antes de tiempo, no sé por qué. Creo que, no sé, el vicio por la frase corta Mm, me lleva a cerrar, ¿no? Digo, creo, ya. Eh, claro. pero me encanta la lectura y Sí, me encantan los Pero comentarios. sabes que el momento que a mí más me gustó del cuento es el momento en el que creo que es una mujer, le pregunta al personaje, ¿por qué pescas? ¿No? Y él le miente y le dice, no, por el subidón de matar, que además es con esa palabra española, ¿no? El subidón. O sea, por el entusiasmo de matar, ¿no? Por el gusto de matar. Y ese es un momento en el que el personaje se revela mucho más que en todo lo anterior del cuento, me parece a mí. O sea, es el momento más hermoso del relato, porque al final él tiene que mentir, demostrar esto que uno sabe muy bien, bueno, estará por allí para ocultar todo lo que realmente lo lleva a cazar, ¿no? Y que probablemente tenga más que ver con estos recuerdos de mi papá que te Claro, estoy compartiendo, ¿no? Me encantó ese momento, de verdad. gracias, Gabriel. No, a qué vos. bueno, me encanta que se hayan leído Sí. mutuamente también. Es sabroso tener buenos lectores, ¿no? Una última pregunta antes de darle la palabra al público que nos está escuchando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, yo he estado tratando de, acabo de
a ver si me organizo, acabo de firmar Las hormigas para España y México. Estoy trabajando un texto un manuscrito que no sé muy bien cómo definir, es fragmentario. Se lo comentaba esta mañana a Antonio a propósito de su presentación ayer. Antonio habló de las islas y justamente el archivo se llama así, Islas, ¿no? Y tiene que ver un poco con el recorrido familiar de mi familia canaria, que es de distintas islas, hacia Venezuela. Pero antes de Venezuela hubo muchos saltos. Hubo salto a Cuba, hubo salto a República Dominicana, y siguieron los saltos de República Dominicana a Venezuela, de Venezuela a Barbados, de Barbados a Australia, ¿no? Entonces siempre son como islas, porque si pensamos que Venezuela es la octava, ¿no? Ese manuscrito está allí, no sé definirlo, no sé de verdad si es, como digo, es fragmentario, no sé si es exactamente autoficción, estoy trabajando en eso. Qué bueno. ¿Y tú, Gabriel, en qué estás trabajando? Bueno, yo tengo un par de años dedicado a este libro de cuentos. Suelo ser como muy lento y muy moroso escribiendo, entonces me tardo un montón. Pero ahí voy. Y también llevo algunos proyectos de no ficción que justamente a partir de la migración empezaron como a cobrar sentido. Siempre me gustó la crónica y tuve algunos flirteos con ella y justamente ahorita me está entusiasmando la idea de contar la verdad, ¿no? O sea, con todo lo que eso implica, en todas las comillas necesarias. Pero justamente como hacer un poco labor de memoria y como ordenar un poco el recuerdo para tratar de construir, no sé, qué identidades o qué. Pero en eso Sí, ando. leí tu crónica sobre las lavanderías de Buenos Aires, me encantó. Ah, qué bueno, gracias. Sí, fue muy Sí, divertida de escribir esa crónica, además, porque me dio la oportunidad de hacer como un recuento de los 7 años que tengo acá ya y recordar como, bueno, cómo ha ido cambiando un poco el discurso en la calle, ¿no? De la gente sobre el tema venezolano y toda esta cosa que siempre es como medio polémico, ¿no? Pero sí, fue muy sí. interesante. Me gustó muchísimo esta crónica. Si la quieren leer, busquen Gabriel Payares lavanderías y sale por ahí en Google. Sí, la publicó la revista Mu, que es una revista que lleva acá varios migrantes venezolanos también, Adriana Morán Sarmiento, eh, y que de verdad es un proyecto muy lindo que sale, no sé si bimestralmente. Sí, que recoge crónicas. Es un excelente espacio para la crónica. Bueno, vamos a abrir entonces el derecho a palabra a ver si tenemos preguntas para Elena y para Gabriel. Si Luz me Marina levantan la ya mano, yo... tiene una. Sí. Ok, Luz Marina, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Disfruté ambos cuentos muchísimo. Entonces tenía una pregunta para cada uno. Para Gabriel, bueno, tu personaje está como en un momento de incertidumbre inmenso. O sea, acaba de terminar una relación, tiene que ver cómo se convierte en papá de esta niñita. Entonces parece, y está en un avión, o sea, en el lugar de tránsito. Pero lo que sí tiene seguro es que él no quería traducirse. ¿Qué es lo innegociable para esa vida que tiene tan incierta? Y para Elena, de una vez pongo la pregunta, me llama la atención que en tu cuento, Elena, está la figura del padre como un padre que no habla de su propia migración, sino más bien parece como que se venezolanizó. Y eso es también una constante en otros cuentos con otros antecesores migrantes. Entonces, quería que me comentaras un poquito ese contraste. Personaje que añora Venezuela, pero que tiene un padre que no añora su pasado. Gabriel, Comienza tú, Lena, comienza. ¿comienzo yo? Bueno, porque, a ver, no todos los que se fueron, o al menos el mundo español que yo conozco venezolano se divide en dos. Los que hicieron dinero y se regresaron, y los que se hicieron completamente venezolanos. Mi familia es esa, la segunda. Mi familia
mi mamá llegó con 14 años, mi papá llegó con 18, y no son de los que viajaban todos los años a España. Yo recuerdo 2 viajes como mucho a España en toda su vida, y viajaban mucho, pero no tenían esa añoranza, aunque a veces en la comida, pero según iba pasando el tiempo, más venezolanos se hacían, ¿no? Pero no es propio mío, son muchísimas las familias que se adaptaron a Venezuela, y ahora hablaba Gabriel, bueno, los que se regresan, los que vienen acá con 50 años, lo tienen más duro cuando emigran, ¿no? Bueno, yo he hablado con gente de 80 años que llegó a Venezuela muy joven y se regresó acá y lo pasan fatal. Fatal porque extrañan todos los días a Venezuela. Y son españoles, tienen familia. Mi mamá, por ejemplo, se vino con el paro petrolero y a los 6 meses se regresó a Venezuela. Pero mi mamá es más joven. Pero imagínate una persona de 80 años que tiene que venir acá por miles de temas y dice, pero no puedo, estoy muy triste, ¿no? Entonces, conocer esa vuelta a emigrar, porque es como emigrar, una segunda emigración. Claro. Es interesante y también está llena de historias, ¿no? Siempre los veo haciendo eso el paisaje, buscando el Ávila en Vigo, buscando La Guaira en Valencia, siempre están haciendo eso, ¿no? Sí, sí, lo que extraen es el país de arraigo. Luz, recuérdame que era, por dónde iba mi No, pregunta, te perdón. preguntaba un poco por ese no traducirse, que a mí yo lo sentí como algo más que el lenguaje. Entonces, ¿qué sería eso que el personaje no puede negociar, sino que necesita de todas maneras conservar? Bueno, en mi caso, los primeros tiempos de haber emigrado acá en Argentina tuvieron algo de eso, ¿no? No sé si, obviamente son como facetas de uno que uno toma y extrapola y exagera para lograr el personaje, pero creo que hay un cierto duelo por las palabras que de alguna forma es difícil de poner justamente en contexto, porque, bueno, muchos de los sentidos que se pierden, que tienes que abandonar cuando cambias en este caso no de lenguaje, porque se sigue hablando español en Argentina, pero un español muy distinto, puede llegar incluso bueno, a entorpecer situaciones de intercambio social, a hacerte sentir casi un paria, ¿no? Cuando yo llegué acá a Buenos Aires no había tanta migración venezolana, todavía no estaba la cosa tan, bueno, como ahora. Y inicialmente escuchar el acento era algo muy extraño para el porteño, que no lo reconocía, que el léxico venezolano no tenía nada que ver con nada de lo que estuviese acostumbrado. Hoy en día ha ido cambiando, sobre todo con la presencia culinaria, Elena. La comida ha ido justamente como aplanando el camino, ¿no? Allanando la pista. Pero la sensación, bueno, no es ningún descubrimiento, era de mucha soledad, ¿no? Y era de mucho aislamiento. Justamente en esa crónica que Raquel mencionaba, yo comentaba algunas de las dificultades, por ejemplo, de hablar sobre la ropa, ¿no? Los nombres de la ropa son radicalmente distintos en cada país latinoamericano. O sea, hay como tendencias, ¿no? Entonces empieza como una necesidad de rebautizar cosas que implican también un cierto desgaste de la autoestima digamos, bueno, no es ninguna acusación, pero el porteño te lo hace sentir, ¿no? O sea, te piden que hables bien. Y no es que se burlen, pero de alguna forma, bueno, te resaltan, te remarcan la diferencia, ¿no? Y esa es una experiencia de la extranjería dolorosa. O sea, que te hagan sentir el otro, ¿no? El que no sabe cómo se llama eso. Y creo que por ahí va lo que yo intenté como meterle a este personaje, ¿no? Que es como, bueno, al final eso se llama así. Lo que pasa es que tú no le dices así, ¿no? Pero esa rabia, esa cosa como de autoafirmación, un poco adolescente, creo que es algo que uno puede experimentar, sobre todo durante los primeros tiempos, hasta que terminas claudicando, ¿no? Y terminas aprendiendo cómo se pronuncia eso y terminas justamente riéndote y
tratando de, bueno, encontrarle la vuelta para decirlo de una forma en la que, a pesar de que el otro sabe que yo no lo sé pronunciar, lo voy a invitar a tener conmigo como cierta complicidad, ¿no? Pero ese tránsito a mí me tomó mucho tiempo y en mi caso fue muy doloroso, ¿no? Me No sé si imagino les que parece. quedan ahí, Nos ha me imagino pasado a que todos quedan los que ahí estamos algunos. en eso. Ah, perdón. No, 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 que de eso. iba a decir que me imagino que quedan ahí algunos residuos de esa rebelión. Adriana Loaiza Ojeda quería hacer una pregunta, si puedes abrir tu micrófono, Adriana. Gracias. Sí, hola, hola. Lena, I love you. Bueno, ahora sí, en serio. Bueno, voy poco a poco leyendo los cuentos. Me disculpas, Gabriel, no he leído el tuyo. Leí el de Lena anoche. Me encantó, por supuesto, me encanta todo lo que están diciendo, por lo que ya voy a leer el tuyo, Gabriel, y a buscar otros libros de ustedes también. Una cosa que me llamó mucho la atención, hay muchas cosas, pero el tempo como de la escritura, cuando está el personaje haciéndose todas estas preguntas, como este momento de introspección, como de hallarse a sí mismo, de pertenecer, él va como acercándose a esos mecanismos que lo ayuden de una manera como un poco más suave. Y luego, lo mismo que dijo Gabriel, que a lo último, las frases se vuelven cortísimas, imágenes muy fuertes, ¿no? Lo que me recordaba era como una especie de, era el agua, el agua como moviéndose o respiraciones muy cortas. Pareciera ser que y después tú dices algo como que arde. Pareciera ser que el cuento termina uno empezando a ver su momento de transformación, ese momento de transformación que le exige a él de todo su esfuerzo para empezar eso que él reconoce que él tiene que hacer, ¿no? Y pareciera ser que esas frases cortas se vuelven físicas. Es como eso, como un esfuerzo físico para poder empezar su transformación. Mil gracias, Adriana, llamó. por tu pregunta. Okay, Disculpa gracias. que te corte, pero estamos casi sobre la hora y quiero dejar que Elena responda a tu pregunta. Ay. Un abrazote, mil gracias. Sí, tiene que ver justamente con eso que él dice al final, ¿no? Después, si no respiras sin agua, no puedes respirar sin agua. Y una cosa que pasa a muchos venezolanos que estamos acá en Madrid es justamente estar encerrados en el medio de un círculo. O sea, estás en la mitad del círculo sin agua salada en ninguna parte. Entonces, para uno que está, sobre todo la gente que vive en la zona central, digamos, en la zona costera, estás acostumbrado a agarrar tu carro y estar media hora en el mar. Y si terminaste una fiesta, estás media hora en el mar. Entonces, puedes ir al mar de día, puedes ir de madrugada. Pues, bueno, en mi época, cuando Venezuela era un poco más segura. Entonces, eso es lo que pasa, que es justamente es la vinculación con el esfuerzo y la rabia, ¿no? De decir, bueno, tengo rabia porque tengo que hacer esto, pero no tengo otro remedio, ¿no? Sí, mil gracias, Lena, mil gracias, Gabriel, mil gracias, Adriana y Luz Marina, por sus preguntas. Estamos ya sobre la hora y queremos ser relativamente estrictos con los horarios para que todo el mundo sepa que vamos a estar realmente una hora en estas conversaciones. Y como nos vamos a conversar durante todos los viernes de junio y julio, pues aquí nos vamos a ver. La excepción es el viernes que viene. El viernes 11 no nos vamos a reunir, pero si Katie puede mostrarnos, tal vez lo tenga a mano, sí, el calendario. El 18 de junio vamos a conversar con José Luis Palacios y Naida Saavedra. Liliana va a moderar esta conversación. Y el 25 de junio vamos a conversar con Carolina Lozada y Mariana Libertad, y Katie Brown va a moderar esta conversación. Ya para hacia el 25 de junio les contamos las 4 conversaciones que vamos a tener en julio, porque esto va a seguir hasta el final de julio. Así que
encantada de que hayan estado aquí con nosotras y un abrazo grande. Nos vemos el 18 de junio. Chao, chao. Muchas gracias.